Quería antes de iniciar con el mensaje dar unos pequeños anuncios. El próximo día viernes, ¿verdad? No tenemos el curso, tenemos la reunión de planificación a las 7 de la noche. Y ya es la última reunión prácticamente del año porque estamos terminando el año, es increíble, ¿no? Ya estamos en diciembre, casi. Así que vamos a planificar las últimas actividades del año y todos los que puedan y quieran venir y quieran aportar, están bienvenidos. Y luego a las 8:30 tenemos la vigilia, ¿verdad? Es vigilia conjunta. Pablo, el profesor de música, él lo comprometí para que viniera y nos ayude con la música también, entonces él va a estar aquí con nosotros y también otras iglesias que hemos invitado que van a venir también y van a estar aquí, así que hagan todo lo posible por venir. Amén. Oye, como que no tiene muchas ganas de decir amén hoy día, ¿verdad? En el nombre de Jesús, suelta la lengua de los hermanos. Amén. Quería que fuéramos a la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2. Filipenses 2, capítulo 2 y versículo del 8 al 10. Del 8 al 11. Y cuando lo encuentren digan amén, a ver si se animan ahora sí. Y pónganse en pie, por favor. Y eso que todavía no está muy frío el clima, ¿verdad? ¿Qué será cuando esté frío? Ahí sí. Vamos a tener que darles un café bien caliente antes de que entren aquí. ¿Por qué no leemos desde el versículo 5 para poder entender todo el contexto del pasaje? Y si ustedes me permiten, voy a leer el primero, ustedes leen el siguiente y terminamos con el versículo 11 todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Antes de que se sienten, solamente levanten su mano derecha, por favor, y digan lo siguiente después de mí. Jesús, nombre sobre todo nombre. No los escuché. Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Tomen asiento. Cuando hay que ponerle nombre a un niño, ¿verdad? Esto es todo un acontecimiento en la familia. Todos opinan, los abuelos, los suegros, los amigos, todo el mundo dice, ponle así, ponle así. Pero es una responsabilidad de los padres, ¿verdad? Elegir el nombre del niño. Y cuando uno trata de elegir el nombre, trata de elegir un nombre bonito, un nombre que signifique algo, un nombre que tenga algún sentido. Nadie quiere ponerle a su hijo Nerón, por ejemplo, ¿verdad? O alguien quisiera ponerle Calígula o alguna cosa así como esa. Nadie le pondría un nombre así a un hijo. A perros les ponen esos nombres, ¿no es cierto? Pero a un hijo nunca, nadie le pondría un nombre así. Y es que uno trata de que ese nombre signifique algo y sea de alguna importancia de alguna manera, ¿verdad? En Ecuador hubo un momento que se dieron a poner nombres rarísimos, ¿verdad? Había gente en la costa, por ejemplo, que son fanáticos. Ahí está la hermana, ¿no es cierto?, que no me va a dejar mentir. Y en la costa, por ejemplo, si el Barcelona le ganaba al Emelec 2-1, entonces le ponían al hijo
Barcelona 2, Emelec 1. Y aunque ustedes no lo crean, era literalmente lo que estaba pasando en Ecuador. Y entonces sacaron una ley para prohibir nombres raros en Ecuador, y esa ley se puso en efecto. Cuando nosotros fuimos a inscribir a nuestros hijos, con todos tuvimos problema. Con Stephanie, le queríamos poner Stephanie y nos dijeron que no. Estefanía, bueno, a duras penas aceptaron. Con Loli también el mismo problema. Con Josué fue un problema porque me dijeron ponle un nombre ecuatoriano, porque Josué no es ecuatoriano. Y le dije, ¿cuál es un nombre ecuatoriano? Y me dijeron, pues ponle José, o ponle María, o ponle alguno de esos. Le dije, pues ni siquiera esos nombres son ecuatorianos, porque José y María son nombres hebreos. Dígame un nombre ecuatoriano. Yo le digo unos dos, le dije, pues yo sé que un nombre ecuatoriano es Rumiñahui, ¿no es cierto? Un nombre ecuatoriano es Atahualpa. Esos son nombres ecuatorianos, pero nombres ecuatorianos en sí no hay. Y bueno, tuvimos una pelea allí hasta que nos dejaron ponerle Josué. Pobrecito, le pusieron Mauricio antes de Josué, porque decía, no pueden ponerle Josué primero, tiene que ser Mauricio. Y bueno, y el pobre pues se quedó con ese nombre. Pero es importante que el nombre signifique algo para ese niño, ¿verdad? Y en la cultura hebrea, el nombre es muy importante para ponerle a un hijo y tiene un significado importante. Generalmente los padres escogían nombres que significaban algo y que iba de alguna forma a determinar el futuro de ese niño y a determinar la personalidad del niño. Encontramos, por ejemplo, que unos padres le pusieron a un hijo Jabes, ¿verdad? Que significa el que causa dolor, el que entristece. Fíjense ustedes qué nombre tan tremendo. ¿Qué tal que le digan a uno, oye, el que entristece, ven acá? ¿No es cierto? Es un nombre feo, un nombre que marcó su vida. Y cuando él ya tuvo mayoría de edad, él se cambió el nombre y él dijo, Señor, yo no quiero que esta maldición esté conmigo y yo te pido por favor que tú cambies esta maldición en una bendición y que tú me bendigas y que tú extiendas mi territorio. Y el Señor lo escuchó, dice, y el nombre de él quedó sin efecto, ¿verdad? Jacob quiere decir suplantador, engañador. Y eso fue justamente lo que Jacob hizo. Él engañó a su hermano para quitarle su primogenitura y engañó a muchas personas durante toda su vida porque ese era su nombre, ¿verdad? Y luego Dios le cambió el nombre y le puso ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Israel, que quiere decir ¿qué cosa? El que pelea con Dios y vence, ¿no es cierto? Ese fue el nombre que le puso. Yo tengo una hermana que mi papá era muy católico en ese tiempo, muy católico, muy religioso, lo mismo que mi mamá, y le pusieron Diosa María de los Dolores, ¿no? Ese es el nombre que tenía ella. Y ustedes entienden lo que significa Diosa María, ¿verdad? Y ese era el nombre que ella tenía. Y ella apenas pudo, cuando fue mayor de edad, se cambió el nombre y se quitó lo de Diosa, se quitó lo de María, lo de Dolores y se puso solamente María, y a ella la conocen ahora como María. Pero el nombre es importante en una persona, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Cuando Ariadna iba a nacer, Stephanie escogió ese nombre porque tiene un significado bíblico, ¿verdad? Y esto es lo que uno trata de hacer con sus hijos. Pero en el caso de María y de José, los padres del Señor Jesús, ellos tuvieron una experiencia diferente. En vez de ser ellos los que escogieron el nombre del Señor Jesús, fue el mismo Dios el que escogió el nombre de aquel niño que iba a nacer. Y un ángel se le apareció a José, Mateo 1:21, y le dijo, y tu mujer dará a luz y llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces no fueron ellos los que escogieron el nombre, fue el mismo Dios el que escogió el nombre del Señor Jesús. Y Jesús viene del hebreo Yeshua, ¿verdad? Que quiere decir Salvador, el que salva, ¿verdad? Y eso es lo que significa. Y es una como derivación de Joshua, ¿no es cierto? Que también es hebreo y que significa Dios es el que salva, ¿verdad? Y miren ustedes la diferencia entre el nombre de Josué y el nombre de Jesús. Josué era Joshua, Dios es el que salva, y Yeshua significa Salvador. Yo soy el que salvo. Eso es lo que quería decir.
En el mundo han existido muchos nombres de personas muy famosas e importantes, ¿verdad? Pero ningún otro nombre como el nombre del Señor Jesús. Hay famosos, uno habla de Hitler y dice, uy, qué nombre tan tremendo, o habla de César y dice, uy, sí, este César, un emperador, ¿verdad? Los emperadores romanos se llamaban César. Pero ninguno de ellos como el nombre del Señor Jesús, porque el nombre del Señor Jesús no es un nombre cualquiera, es un nombre que tiene poder, es un nombre que tiene poder de acuerdo con la Escritura. Muchos se han levantado en el mundo y han dicho nuestro nombre es un nombre grande. Ustedes recuerdan, posiblemente los de nuestra época, se acuerdan de los Beatles, que se dice en español, ¿no es cierto? En inglés, ¿cómo se dice? Beatles, algo así. Bueno, y entonces en ese tiempo ellos se atrevieron a decir, nuestro nombre es más famoso que el nombre de Jesús, ¿no? Miren ustedes, hoy día le preguntan a estos muchachitos quiénes son ese grupo, no tienen ni idea quiénes son, nunca han escuchado sus canciones y ya no les interesa ni siquiera escucharlo ni saber quiénes son. Pero el nombre de Jesús se ha mantenido y el nombre de Jesús tiene poder, es un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, y ningún otro nombre tiene el poder que tiene el poder del nombre de Jesús. Los primeros cristianos hacían todo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿en qué dice? En el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagan, dice el Señor, háganlo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso de todo lo que hagan? Todo. Me voy a levantar, en el nombre de Jesús me levanto. Voy a trabajar, en el nombre de Jesús voy a trabajar. Voy a manejar, en el nombre de Jesús voy a manejar. Todo, dice el Señor, todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús. Ahora, si un personaje importante, estamos hablando cuál es el personaje más importante de aquí de Canadá, el primer ministro o la reina, hablemos de la reina, ¿no es cierto? Dice, yo te doy autoridad para que tú uses mi nombre y en mi nombre vayas y hagas tal cosa, ¿verdad? Y uno va, y cuando va a hacer eso, está hablando en nombre de la reina. Y uno dice, en nombre de la reina yo vengo a decirte tal cosa, o vengo a que tú hagas tal otra cosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos está entregando un poder legal para que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Y cuando Él nos autoriza a usar su nombre, Él nos está dando su propia autoridad para usar el nombre de Él con autoridad sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo lo que hacemos. Y entonces podemos decir que básicamente, de acuerdo con la Escritura, el nombre de Jesús tiene este poder para hacer estas cosas. La primera cosa, tiene poder para perdonar los pecados y tiene poder para salvación. Dice Joel 2:32 y Romanos 10:13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la palabra de Dios, es lo que dice. Y el nombre del Señor Jesús es para salvación. Lucas 2:47, cuando está hablando de la gran comisión, Lucas 24:47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. No hay otra forma de ser perdonado por nuestros pecados que en el nombre de Jesús. Y miren ustedes qué tremendo lo que dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto echa por tierra el famoso ecumenismo que hoy en día está en boga en la iglesia evangélica, en la iglesia católica y en la mayoría de las iglesias, ¿verdad?
una sola religión en donde todos, aunque no creamos lo mismo, somos uno. Y que cualquier camino es bueno para llegar a Dios. ¿Ustedes escucharon esto alguna vez de algún líder evangélico? Un tremendo cantante. Él dijo una vez, ¿verdad? No, todos los caminos son buenos para llegar a Dios. Pues la palabra de Dios dice que no, que solamente hay un camino. Y entonces todo el mundo puede decir, pero ¿por qué ustedes como cristianos son tan creídos, ¿no es cierto? Y que creen que ustedes solamente tienen la verdad, que solamente Jesús es el camino. ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no María? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no otras formas de llegar a Dios? Y dicen, todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado eso alguna vez? Esa es la teología del ecumenismo, ¿verdad? Hermanos, nosotros como cristianos, de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, solamente hay una forma, solamente hay un camino, por medio del nombre de Jesús, no hay otro. Y si tú crees que tu abuelita o tu tía o tu cuñado o cualquiera que es muy buena gente, que se va a salvar porque de todas maneras va a la iglesia, porque esto y el otro, pues déjame decirte que estás equivocado. La única forma de que alguien se puede salvar es creyendo en el nombre de Jesús, no hay otra. No hay religión, no hay nada. Y si tú estás convencido de que esa persona de tu familia, por muy buena que sea, se va a ir al cielo porque es buena, estás totalmente equivocado. La única forma en que puedes encontrar salvación es en el nombre de Jesús. La segunda cosa que Dios hace por medio del nombre de Jesús es para hacer señales y prodigios. Y básicamente es sanidad. Dice en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. Y hace una lista allí, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y sanará, ¿verdad? En el nombre de Jesús tenemos la autoridad para hacer señales y prodigios, para que todo lo que hagamos en su nombre sea hecho. Autoridad para hacer señales de sanidad. Autoridad, dice el Señor allí, para hablar en lenguas. Y no estamos hablando de esas lenguas repetitivas que no tienen ningún sentido. Estamos hablando de las lenguas que hablaron los apóstoles el día que se levantaron en el aposento alto y evangelizaron a una gran multitud. Las lenguas que Dios utiliza para glorificar su nombre. Por supuesto, hay lenguas angélicas y de esas no tenemos duda y creemos que existen también, ¿verdad? Pero no podemos confundir las dos cosas. Las lenguas angélicas, dice Pablo, ¿verdad? Anda tú a tu casa, métete en tu casa y habla tú con Dios, ¿no es cierto? Pero en la iglesia, habla para que sea de edificación para la iglesia. Porque si nadie te entiende lo que estás hablando, dice, ¿de qué le sirve a la iglesia? Pero si es que vas a hablar en lenguas, que haya alguien que interprete, o tú mismo interpreta, para que sea de edificación para la iglesia. Y todo eso podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Hechos 3:6 dice, cuando Pedro estaba entrando al templo después del día de Pentecostés, el primer milagro que hacen los apóstoles. Y estaba un cojo allí sentado en la puerta del templo y le estaba pidiendo limosna. Y Pedro dice que lo miró a los ojos y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, le dijo, ¿sí? De Nazaret, levántate y anda. Y es el nombre del Señor Jesús el que da sanidad. Ahora, yo creo que todos podemos distinguir entre lo que es sanidad y lo que es curación. Amén. ¿Todos entienden eso? El único que puede hacer sanidad es Dios. No hay otro. El médico puede curar. El hierbatero puede curar. El mismo diablo puede curar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no? Lo hemos visto, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa con aquellos que curan? Dejan sus muletas allí en cualquier parte de la iglesia y luego salen a disfrutar de su nueva pierna, o de que ya no está cojo, o de que ya no está paralítico, a seguir haciendo las barbaridades que todos hacen. Eso no es sanidad, eso es curación, ¿verdad? La sanidad de Dios empieza en el alma, empieza en el espíritu. Cuando Dios sana tu vida desde adentro y luego sana también tu cuerpo, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo al paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los otros dijeron, pero ¿cómo, Señor? Solo Dios puede perdonar pecados. Y él dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre, el nombre de Jesús, tiene autoridad para hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Dijo, levántate y anda. Y se levantó. Es decir, que la sanidad es algo que empieza desde adentro. Y esto es lo que podemos hacer en el nombre de Jesús. Hechos 3:6. Cuando Pedro le dijo eso, luego se levantó en el templo los sacerdotes y todas esas cosas y comenzaron a reclamarle. ¿En qué nombre estás hablando? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Y él en el 16 le dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros visteis y conocisteis, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Estamos hablando del nombre de Jesús, un nombre que tiene poder para sanidad. Y luego Santiago 5, fíjense ustedes cómo dice aquí. Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y pone allí lo importante de eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nunca, hermanos, nunca hagamos nada en nuestro nombre propio. Nunca creamos que somos nosotros los que hicimos eso, ¿verdad? Hay cuánta gente que cree, uy, viene el evangelista tal, ¿no es cierto? Él hace sanidades, hace milagros, hace prodigios. Vamos allá que vamos a ser curados. Y mucha gente va y muchas cosas pasan, ¿verdad? Como hemos dicho, el diablo tiene poder también. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos. Y entonces vamos allá porque el fulano de tal es el que sana, es el que tiene el don de sanidad. Qué peligro con eso. Es el nombre de Jesús el que tiene poder para sanidad. Y dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Fíjense ustedes, esa es la sanidad, la verdadera sanidad. No solo el cuerpo, sino también el alma, el espíritu. La otra cosa, la tercera cosa que tiene poder el nombre de Jesús es para liberación. Y tenemos por medio del nombre de Jesús autoridad sobre las fuerzas del mal. En Lucas 10:17, cuando el Señor Jesús envió a los 70 en la misión, Él les dijo, vayan, hagan todo en mi nombre. Y cuando regresaron, ellos dijeron, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿no? Marcos 16, ya lo leímos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Nunca hagamos nada. ¿Han visto esas películas de exorcismos y todas esas cosas que hacen estos exorcistas ambulantes, ¿verdad? Que pelean contra el diablo y que se levantan allí y gritan y hacen fórmulas raras y todo eso. Pero el nombre de Jesús no está allí. Cuando Pablo estaba en Filipos, Hechos 16-18, salió una muchacha por allí que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios. Y ella empezó a gritar y a decir, estos son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Algo aparentemente bueno. Pero Pablo se dio cuenta que no era el espíritu de Dios, que era un espíritu demoníaco. Y entonces dice aquí que Pablo se enojó con esto y él se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjense ustedes, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es un nombre que tiene poder.
Hechos 19 nos cuenta la historia de algo tremendo que pasó y que nos tiene que a nosotros hacer pensar cuando nos metemos a pelear con el diablo, ¿verdad? Yo tengo muchísimo temor cuando alguien se pone a pelear con el diablo, ¿verdad? Sin necesidad, sin que Dios lo haya enviado, sin que Dios le haya dicho que pelee, ¿verdad? Hay muchos que se levantan y se ponen a pelear contra el diablo y hacen así, dicen, te aplasto la cabeza, Satanás, y cosas como esas. Tengo mucho temor. No estoy diciendo que no se pueda hacer. Se puede hacer. En el nombre de Jesús tenemos autoridad para hacerlo, ¿no es cierto? Pero miren ustedes esta historia. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. No tomen esto como una doctrina, porque por ahí hay iglesias, ¿no es cierto?, que venden el paño sagrado y todas esas bobadas, y entonces sí que vayan y lo pongan sobre los enfermos y se van a sanar. Pero eso era lo que pasaba en ese tiempo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿verdad? Fíjense ustedes, estaban mencionando el nombre de Jesús. Y entonces dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero tú quién eres, ¿verdad? No es que sea algo mágico, hermanos. No es que digo el nombre de Jesús y ya todo se va a solucionar. No es una cosa mágica, ¿verdad? El nombre de Jesús ha sido entregado con autoridad a aquellos que creen en Él, no a cualquier persona, ¿sí? Y esto fue lo que pasó. Y dice que el Espíritu le dijo a Jesús, lo conozco, sí lo conozco. Aún a Pablo conozco, a quien tú estás mencionando allí. Pero tú quién eres. Dice que salió corriendo de ellos y casi los desbarata. La cuarta cosa, el nombre de Jesús tiene poder para acceder al trono del Padre cuando oramos, cuando clamamos a Él. Juan 13:14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero que esto no sea motivo de confusión, hermanos, porque como dije antes, el nombre de Jesús no es una cosa mágica, ¿sí? Y eso es lo que muchos cristianos creen que es. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces miren ustedes, está diciendo pidan mi nombre, pero luego está diciendo conforme a su voluntad, ¿verdad? A la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús, cuando estaba en el huerto, Él le decía al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, quita de mí esto que viene por delante para mi vida, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la quinta cosa, el nombre de Jesús sirve para disciplinar a su iglesia. En 1 Corintios capítulo 5 encontramos una historia triste de la iglesia de los Corintios. Había un hombre que estaba en pecado. Había un hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra, ¿verdad? La esposa de su padre. Y dice Pablo que los corintios estaban tranquilos con eso. Los corintios dijeron, bueno, posiblemente da un buen diezmo, entonces hay que dejarlo tranquilo, no hay que hacerle problema. Posiblemente es el más servicial en la iglesia, ¿verdad? Y si se va él, ¿quién nos va a ayudar aquí a limpiar la iglesia? Dejémoslo tranquilo, no hagamos nada, dejémoslo allí, ¿no es cierto? Y entonces Pablo habla con los corintios y les dice, ¿qué están ustedes allí jactándose de ese pecado que ustedes tienen metido ahí en la iglesia? Dice el Señor, y dice aquí, 1 Corintios 5, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren ustedes qué tremendo.
El nombre de Jesús sirve para disciplinar en la iglesia. Hermanos, ¿quién es el Señor de la iglesia? No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de toda la iglesia del Señor. ¿Quién es el Señor? Señor Jesús. No es el pastor, no son los líderes. Y si eso lográramos entender siempre, ¿verdad? Nuestro concepto de iglesia sería totalmente diferente, porque no es el pastor, es el Señor Jesús. Y cuando hacemos algo en la iglesia, dice Pablo, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cualquier disciplina dentro de la iglesia tiene que ser hecha en el nombre de Jesús y con la autoridad del Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor hace. En Apocalipsis 2:13, el Señor está hablando con la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba pasando por una dificultad muy grande. Vivían en una ciudad en que el culto a los dioses y el culto al emperador era tan importante que el que no adoraba al emperador o a los dioses, los mataban, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia en Pérgamo. Y el Señor alaba a la iglesia de Pérgamo porque le dice que a pesar de la persecución, que a pesar del peligro que ellos estaban enfrentando, ellos retenían el nombre de Jesús. Miren ustedes qué tremendo. Retenían el nombre de Jesús, no negaban el nombre de Jesús, aunque había persecución. ¿Y qué era lo que pasaba? Los romanos les decían, adora al emperador, en vez de adorar a Jesús, ¿verdad? Y ellos ¿qué decían? Decían, no lo vamos a adorar, y les cortaban la cabeza, o los sacrificaban, o hacían tremendos martirios con ellos. Y eso es lo que está sucediendo hoy día también. Y de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, es allá hacia donde vamos a llegar. Toda la iglesia va a ser perseguida. La verdadera iglesia, por eso el Señor habla de un remanente, una pequeña parte de la iglesia que se va a mantener fiel. Y ahí es cuando se va a saber quién es el trigo y quién es la cizaña. Cuáles son los peces buenos y cuáles son los peces malos. Porque hermano, miren, yo les digo algo. Cuando hay algún problema en la iglesia, ¿verdad? El hecho de encenderse contra un hermano, el hecho de irse de la iglesia por un problema de la iglesia, ¿no es cierto? No es nada contra la iglesia, no es nada contra el hermano, no es nada contra el pastor, es algo que se va directamente contra el nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el Señor de la iglesia. A menos que ustedes no crean que el Señor Jesús es el Señor de la iglesia, es el Señor de la iglesia Lluvias de Gracia. Y entonces cuando pensamos en todo esto, ¿no es cierto? Si tan fácilmente el enemigo hace que nosotros reneguemos del nombre de Jesús por cualquier bobada que pasa, ¿verdad? Y les estoy diciendo, no es en contra de la iglesia, no es en contra del pastor, es en contra del mismo Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él es la autoridad en la iglesia, porque Él es la autoridad del pastor, porque Él es el padre de cada uno de los hermanos míos en la iglesia. Y entonces no son ellos, es el Señor Jesús. Y si es que tan fácilmente podemos renegar de eso, ¿qué va a suceder cuando realmente haya persecución en contra de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuántos se van a mantener firmes cuando le digan, o dejas que tu hijo acepte las leyes de Canadá y fume marihuana y sea homosexual y haga lo que quiera, ¿no es cierto? O te vas a la cárcel? Porque es hacia allá, hacia donde Canadá está yendo. Es hacia allá donde queremos llegar, ¿no? En estos días el primer ministro dice, ya no se trata de simplemente aceptación, se trata de, no recuerdo cuál fue la palabra que él usó, pero la una era que, es decir, el sentido de lo que quería decir es que ya no se trata solamente de aceptar, ¿verdad? Es decir, de dejar que pase, se trata de asumir, ¿ya? Eso es lo que él quiso decir con esa frase que mencionó. Y se comprometió con unos líderes del movimiento homosexual a que las leyes de hoy en adelante se iban a endurecer y que iba a irse en favor totalmente
del movimiento homosexual aquí en Canadá. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que nuestros niños van a tener más presión en la escuela. Eso significa que nosotros como pastores, como ya sucedió en algunas partes de los Estados Unidos, ¿verdad? Los sermones van a ser controlados, sucedió en Texas. Y luego tuvo que levantarse alguien allí para decir esto es injusto, ¿verdad? Los sermones, todos los pastores de Texas tenían que enviar el sermón una semana antes al municipio para que el municipio apruebe el sermón. Y si había algo allí que estaba en contra del movimiento homosexual, inmediatamente lo cortaban y le decían no puedes predicar eso. Y si lo predicaba, metían al pastor a la cárcel. Es hacia allá, hacia donde estamos yendo. Y la persecución es una realidad para la iglesia del Señor. ¿Y qué va a pasar si nosotros no sabemos retener el nombre de Jesús? Si nosotros, en lugar de decir como esos ortodoxos y católicos y todos ellos que están muriendo allá en el Medio Oriente, cuando les dicen rechaza el nombre de Jesús y acepta el nombre de Mahoma, y ellos dicen no y les cortan la cabeza, ¿verdad? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer una cosa como esa? Cuando nuestros niños están siendo sacrificados allá afuera en las escuelas, cuando todo lo que el gobierno está pensando sea implementado, ¿verdad? Hoy día ustedes mandan a sus niños a la escuela y mientras ellos van a la escuela hay al lado de ellos alguien que está fumando marihuana y está pasándoles eso a sus hijos. Esa es la persecución en la que estamos yendo y esa es la persecución a que el enemigo nos va a llevar. ¿Cuál es la única forma que nosotros podemos mantenernos firmes? Con el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús tiene poder. Pero fíjense ustedes, el nombre de Jesús tiene poder para salvarte de las circunstancias, pero más que todo, el nombre de Jesús tiene poder para salvarte después de la muerte. Y eso es importante. Cuando estos 3 jóvenes fueron metidos al horno de fuego por no aceptar la adoración al rey, ¿no es cierto? Ellos dijeron, el Señor es capaz de salvarnos de tu mano. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Pero si no, dijeron ellos, pero si no, igual no te vamos a adorar. Y eso es lo que nosotros creemos como cristianos. El nombre de Jesús tiene poder para salvarnos de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad, del lazo del enemigo que él pueda echar en contra nuestra. El nombre de Jesús tiene poder. Pero si no te salva, el poder de Dios no para allí. El poder del nombre de Jesús no para allí. El poder del nombre de Jesús es para salvación. Es para salvación. Y aunque quiten tu vida, aunque te martiricen, aunque te sacrifiquen, aunque martiricen a tus hijos, el Señor tiene poder para salvación. En nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Yo quería que en este día nosotros reconozcamos una vez más el señorío del Señor Jesús en nuestra vida. Posiblemente por algún motivo, por alguna cosa, por alguna circunstancia, hemos dejado el nombre de Jesús en segundo lugar y hemos escogido nuestro nombre o el nombre de nuestro pastor o el nombre de un predicador o el nombre de los hermanos para que guíen nuestra vida. En este día el Señor te está diciendo nuevamente, enfócate, enfócate. No te fijes en ningún nombre, porque ningún nombre tiene poder para hacer daño en tu vida. No te fijes en ninguna persona, porque ninguna persona puede hacer algo importante en tu vida. Fíjate solamente en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el único que tiene poder. No dejes que otro nombre tenga poder sobre ti. No dejes que otro nombre tenga poder sobre tu familia. No dejes que ningún otro nombre te desanime. No dejes que ningún otro nombre creas que pueda hacer algo por ti. El único, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, es el único. Y si de alguna forma te has desenfocado, hoy es el día que el Señor te está diciendo, vuelve y enfócate, enfócate
en mi nombre, en el nombre de Jesús. No te fijes en ningún otro nombre. No pienses en ningún otro nombre. Cuando hables, cuando te desanimes, cuando te desalientes, cuando estés alegre, no pienses que es por otro nombre. Es el nombre de Jesús, nada más. Voy a pedir al grupo que pase nuevamente y podamos cantar esta canción del nombre de Jesús. Y cuando cantemos esta canción, toda la congregación, que podamos sentir realmente que el nombre de Jesús tiene poder. Que el nombre de Jesús es el único nombre que es sobre todo nombre y que tiene autoridad sobre tu vida, autoridad sobre tu iglesia, sobre tu familia. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos. Señor Jesús, tú eres el Señor de tu iglesia. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.